me comentan por interno que algunos de los directivos de las regiones, tanto de Arequipa, de Cusco, de Ica, de Pasco, Madre de Dios y Apurímac, ¿no? de los institutos, han tenido problemas o están teniendo problemas para el ingreso. Entonces le pedimos por favor esperar unos 5 minutos más mientras los demás colegas van ingresando. ¿Sí? En breve iniciamos entonces. Gracias. Bienvenida a esta actividad convocada desde el equipo de gestión pedagógica de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Quien les saluda es Victoria Raceto y estaré a cargo de la presentación, y me acompañan en esta sala los especialistas Ediana Cancino desde el área legal y Johnny Lermo Santos también del área legal, ¿no? Quienes estaremos a cargo de esta sala de la reunión. Entonces vamos a dar inicio ya a nuestra actividad de lo que vamos a hacer, sin antes pues enviarle, compartir con ustedes el saludo de nuestra directora, Ana Alfaro Carlín. Bien, hoy vamos a desarrollar en esta segunda asistencia técnica sobre las orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y o semipresencialidad del servicio educativo en los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior en el marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Pero antes de dar inicio, vamos a dar algunas indicaciones previas, ¿no?, sobre el desarrollo de estos contenidos que vamos a ver hoy. Para ello, por favor, tengamos en cuenta, ¿no?, mantener las cámaras y los micrófonos desactivados o inhabilitados, ¿no?, para evitar interrupciones durante la exposición. También de señalarles que las consultas y los comentarios que vayan surgiendo pueden compartirse a través del chat de la sala y al final de la presentación nos tomaremos unos minutos para responderlas. En el chat también se colocará el enlace al registro de asistencia. Le pedimos también que por favor vayan completándolo, ya que en estos datos se compartirá el material de esta presentación. Y a nosotros también nos permite medir la participación de las regiones que nos acompañan en esta asistencia técnica. Si hubiera consultas pues, que no se alcancen a absolver en esta reunión, las podrán remitir al correo gestión pedagógica, ¿no? Y que al final de la presentación igual la vamos a dejar en visto y al mismo tiempo también las vamos a registrar en el SAT de esta sala. Entonces, para ello, el propósito de la presente asistencia técnica es brindar los alcances y precisiones sobre la implementación del servicio educativo durante el periodo 2022 en los CEDPROS, en este caso los institutos, escuelas y ESFAs públicos y privados en el marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID. De acuerdo a lo señalado en el documento normativo aprobado con la resolución viceministerial 037-2022, Minedu. Ahora bien, respecto a los contenidos que se abordarán en la presente asistencia técnica, como sabemos, la resolución viceministerial 037-2022 fue publicada el 1 de abril del presente año, cuyo objetivo es de orientar la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y o semipresencialidad de la prestación del servicio educativo en nuestras instituciones educativas. En esa línea, en la primera asistencia técnica realizada luego de la publicación de la norma, se abordaron principalmente
los objetivos, ¿no? Los ámbitos de aplicación, las disposiciones generales, las disposiciones específicas, ¿no? Así también vimos o revisamos, ¿no? Los anexos como el informe de implementación del servicio educativo y también se hizo mención a los protocolos que han sido elaborados de acuerdo con las disposiciones emitidas por el MINSA y los criterios técnicos pedagógicos que permitían la implementación del servicio educativo. Bien, entonces, en esta segunda asistencia técnica 2022-2, vamos a enfatizar en algunos alcances y precisiones que favorezcan la implementación del servicio educativo en el periodo 2022-2, orientados pues a promover el retorno presencial. Revisaremos aspectos como las disposiciones generales, dentro de ellos tenemos los principios, los tipos de prestación de servicios que vamos a dar algunos alcances, la implementación del servicio educativo, información sobre el desarrollo en el 2022 que vamos a compartir, ¿no? Asimismo también vamos a ver sobre las disposiciones específicas, precisando algunos puntos referidos a la gestión pedagógica. Así como también vamos a abordar algunas responsabilidades desde la DRE y UGEL. Antes de pasar al desarrollo de estos contenidos, queremos reflexionar juntos con ustedes sobre algunos aspectos relacionados a la aplicación de la normativa actual y sobre todo con el rol de cada uno de nosotros en el cumplimiento de la misma. Para ello, los invitamos pues a responder a través del chat de esta sala a la pregunta que observamos en pantalla, ¿no? Esta la pueden hacer en una sola frase, en una sola palabra, que sea breve, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto que se tuvo que enfrentar en la educación superior frente a la COVID-19? Recordemos un poco, evoquemos y situémonos en el contexto más difícil que tuvimos que afrontar para brindar el servicio educativo durante la pandemia. ¿Cuál fue ese mayor reto que se tuvo que enfrentar en la educación superior? A ver, voy a dejar de compartir un momento para leerlos. Vamos, colegas, una sola palabra nada más. En una sola Victoria, yo te leo sí. las preguntas y bueno, las respuestas, perdón. Gracias. Ok, la respuesta que nos están planteando los participantes es la conectividad, el acceso a la virtualidad, la conectividad de los estudiantes y docentes, la utilización de las TICs, los entornos virtuales de aprendizaje, las prácticas preprofesionales, el uso de las TICs. También nos responden la adaptación. Otra respuesta nos dice realizar las prácticas de las unidades didácticas, recursos virtuales. Asimismo, nos ponen conectividad de los estudiantes a las clases virtuales, la implementación de plataformas virtuales. Esas son las respuestas que nos han hecho llegar los participantes. Muchas gracias, Ediana. Agradecemos su participación, ¿no? Y como bien han señalado y podemos ver que uno de los mayores retos ha sido implementar, ¿no? La educación a distancia, es decir, ¿no? El manejo del uso tecnológico, ¿no? Ese fue nuestro mayor reto. Entonces, en ese momento, pues para implementar la educación a distancia, tanto con los recursos humanos y tecnológicos que contábamos para enfrentar en ese nuevo escenario. En esa línea, pues el estado de emergencia. Uy, a ver, por favor me ayudan ahí con alguna colega, a lo mejor involuntariamente se le ha activado el micrófono. Gracias. Como les decía, que el estado de emergencia, pues, obligó que los servicios educativos ofertados, ¿no? Tengan que desarrollarse en forma virtual o semipresencial.
y justamente nuestro gran reto fue el uso de las TIC o el uso de la tecnología, ¿no? Y para ello, pues, para desarrollar en forma virtual en forma virtual el servicio educativo, esto ha impactado en la calidad de la educación y obligando a los estudiantes y a nosotros mismos, ¿no?, a adquirir herramientas tecnológicas que muchas veces estaban fuera de sus posibilidades económicas o afrontar la ausencia de conectividad e internet en la región. Situación pues que ha conllevado a la interrupción de los estudios, aumentando los niveles de deserción en nuestras instituciones educativas, ¿no? Ahora pues luego de haber recordado ese gran reto que tuvimos cuando inició la pandemia, ¿no?, en cuanto a cómo brindábamos el servicio educativo y con qué herramientas contábamos, tanto recursos humanos como tecnológicos, ¿no?, vamos a precisar algunas consideraciones importantes relacionadas con las disposiciones generales del documento normativo. Para ello, tengamos en cuenta que el espíritu de esta norma es el retorno a la presencialidad. En tal sentido, y con el fin de garantizar el servicio educativo en las instituciones educativas, se establecieron los principios de... El primero tenemos seguro, ¿no?, o seguridad. El principio de seguridad, porque para la prestación del servicio educativo se tendrán las condiciones y las medidas de bioseguridad, la prevención y el control de la COVID cuando se brinde el servicio educativo presencial y semipresencial. Todo esto, pues, acorde, ¿no?, con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud o las instancias competentes. Asimismo, tenemos el principio de flexibilidad, ¿no?, en la medida que el servicio educativo se adapta a las características de las instituciones educativas, ¿no?, su contexto y principalmente a las necesidades de los estudiantes, estableciendo las consideraciones pedagógicas y de apoyo socioemocionales necesarias. Y por último, que establece un servicio educativo descentralizado según el cual el gobierno central, gobiernos regionales y locales, a través de la DRE y las UGEL, lideran el retorno progresivo a la presencialidad en su jurisdicción, asegurando pues los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias en las y los estudiantes. Con base en los principios señalados previamente, es que la norma promueve el retorno al servicio educativo presencial, a fin de que se contribuya a la mejora de la calidad educativa y garantizando pues la integridad de la salud de los estudiantes, también del personal docente y directivo, tanto de los CEDPROS como institutos, escuelas y ESFAS. En ese sentido, para este segundo periodo 2022-2, las instituciones educativas deberán adoptar las acciones necesarias para retornar al servicio educativo presencial. En esa línea, mediante el Decreto Supremo 041-2022 de la PCM, se elimina el distanciamiento físico en las instituciones educativas de todos los niveles. Asimismo, con el Decreto Supremo 108 de la PCM, establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, con el cual pues dispone que en las instituciones educativas el uso de las mascarillas es opcional para los estudiantes, debiendo pues garantizarse la ventilación adecuada conforme a la normativa vigente y el uso de mascarillas para el personal docente es obligatorio. Con estas disposiciones se apertura de manera amplia el retorno progresivo y seguro a la presencialidad en las instituciones educativas. Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de flexibilidad que considera las características de la institución educativa y su entorno
Priorizando la formación integral del estudiante, la institución educativa puede realizar el servicio educativo semipresencial siempre que cuente con los entornos virtuales de aprendizaje, condiciones también de conectividad tanto de docentes como de estudiantes. También podrán realizar este servicio las instituciones que se encuentren autorizadas para brindar el servicio educativo en la modalidad semipresencial. La norma también nos señala que de manera excepcional, es decir, cuando se presenten los casos que reporten cambios en las condiciones epidemiológicas, ¿no?, establecidas por el MINSA, o también si se decretan cuarentenas y o condiciones de comorbilidad de los estudiantes, ¿no?, podrán brindar la prestación del servicio educativo a distancia. Bien, ahora vamos a compartir la información sobre la implementación del servicio educativo en el periodo 2022-1. Actualmente, ¿no?, como sabemos, las instituciones educativas vienen implementando el servicio educativo considerando algunos de los tipos de servicio que hemos mencionado, ¿no?, el presencial, semipresencial, ¿no? Y a través del equipo de monitoreo se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de la normativa. Información, pues, que nos ha permitido conocer la realidad del servicio educativo que brindan las instituciones educativas a nivel local, regional y nacional en el marco de la emergencia sanitaria causada por la COVID, ¿no?, a fin, pues, de garantizar el desarrollo de los planes de estudio y que estos se realicen conforme fueron autorizados. Asimismo, también nos ha permitido recoger indicadores que permitan la toma de decisiones en relación a la prestación del servicio. Por ejemplo, con respecto a clarificar la situación actual de las instituciones educativas, es decir, el estado activo o inactivo. Si bien la pandemia ha impactado en la continuidad del servicio educativo de algunas instituciones, motivo por el cual, pues, actualmente no se encuentran brindando el servicio y ello genera su condición de inactivos. Otra información que nos ha permitido es dar el seguimiento al cumplimiento de la norma técnica en beneficio, pues, de los estudiantes, docentes y también del personal directivo. Hemos querido compartir con ustedes, o queremos compartir con ustedes, parte de la información obtenida que consideramos que es muy relevante para la toma de acciones para el periodo 2022-2. ¿No? Para ello es preciso, pues, mencionar que en la información a presentar se ha considerado a las instituciones que han sido reportadas como sin actividad y o inactivas, pero esta condición no ha sido sustentada con la documentación correspondiente, por lo cual se mantiene dentro de la data oficial, ¿no? Este reporte de las instituciones es a nivel de instituciones públicas, ¿no? Y el total de instituciones es de 1.194 instituciones. Bien. Entonces, en esa línea de compartir la información, ¿no?, valga la redundancia, compartiremos con ustedes acerca de cómo nos encontramos con el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas. Esta imagen que ven, ¿no?, del mapa del Perú a modo semáforo, nos muestra la información reportada a la fecha del 23 de agosto. Como pueden apreciar, se observan los tres colores del semáforo. El color verde representa el nivel alto, que corresponde al rango porcentual de 71 al 100%, y el color amarillo, que es el color, representa el nivel medio, que corresponde al rango de 41 al 70%, y también tenemos el color rojo, que representa el nivel bajo, que corresponde al rango porcentual de 0 a 40%. En ese sentido, podemos apreciar
que las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Cusco, Apurímac, Ayacucho, que es Cusco, ¿qué otra región? Huancavelica, ¿no? Moquegua, Tacna, se encuentra en color verde, el cual indica que entre del 71 al 100% de las instituciones educativas han retornado a la presencialidad. En tanto, las regiones de Lima provincia, ¿no? Como vemos por aquí, Arequipa, Ancash, Huánuco, Piura, ¿no? Y otras que está Puno, ¿no? Están de color amarillo, que solo entre el 41 al 70% de sus instituciones han retornado a la presencialidad. Mientras que las regiones Madre de Dios, Junín y la provincia constitucional del Callao se encuentran en color rojo, lo cual refleja que solo del 0 al 40% de sus instituciones educativas han retornado al servicio educativo presencial. Bien, luego de haber revisado así de manera general nuestro semáforo en el mapa del Perú, de cómo nos encontramos frente al retorno a la presencialidad, queremos compartir con ustedes datos relativos al recojo de información por tipo de servicio que vienen realizando las instituciones educativas. En total, hemos tenido el reporte de 1.155 instituciones públicas entre CEDPROS, institutos, escuelas, ESFAS, que reportaron dicha información. Como ustedes pueden apreciar, en el lado izquierdo encontramos información o el reporte de información de los CEDPROS y al lado derecho vemos el reporte de los institutos, que es justamente el público que hoy estamos trabajando. Bien, como vemos al lado derecho de su pantalla, tenemos el corte. Miren, se recogió información en dos fechas, una al 6 de junio y la otra al 23 de agosto. Entonces, de acuerdo a este reporte, se puede evidenciar que al 6 de junio, de 324 instituciones que reportaron, ¿no? 70, hasta esa fecha, 70 instituciones venían brindando el servicio educativo presencial y 241 instituciones brindaban el servicio semipresencial. Asimismo, en cuanto al servicio educativo a distancia, reportaron que eran 3 instituciones que brindaban este tipo de servicio. Sin embargo, en el segundo corte, al 23 de agosto, se obtuvo información que un número mayor de instituciones en relación a la fecha del primer corte, ¿no? Observamos que aquí ya era de 349 instituciones. Entonces, el servicio educativo presencial, como podemos ver, aquí incrementó, es decir, de 349 instituciones, 198 instituciones vienen brindando el servicio educativo presencial. En cuanto al servicio educativo semipresencial que reportaron, de 142 instituciones. Mientras que todavía hay instituciones, que en este caso son 9, que brindan el servicio educativo a distancia. Como podemos ver, ¿no? Se aprecia un aumento proporcional del servicio educativo presencial, mientras que se observa una disminución del servicio educativo semipresencial, ¿no? Sin embargo, el servicio educativo a distancia aún está presente. Y como ya lo hemos mencionado, se debe verificar que este tipo de servicio se realiza si se sustenta en uno de los casos específicos que hemos mencionado, ¿no? Como casos de cuarentenas o las condiciones epidemiológicas. Entonces, eso tendríamos que ir viendo.
Bueno, en esa línea de seguir compartiendo la información que se ha obtenido a través del equipo monitoreo, este gráfico, ¿no?, muestra el cumplimiento del envío de los informes de implementación de las instituciones educativas al 23 de agosto, ¿no? En nuestra fecha de corte ha sido el 23 de agosto. Entonces, como podemos apreciar, aquí el gráfico nos muestra en las barras azules el número de instituciones públicas por cada región que ha cumplido con el envío del informe de implementación. Asimismo, se observa en las barras de color naranja el número de instituciones que tiene pendiente el envío del informe. Estos resultados, bueno, que estamos compartiendo esta mañana, no habrían sido posibles sin el trabajo comprometido de los especialistas de la UGEL, también de la DRE y de las mismas instituciones educativas, con lo cual se ha apoyado pues el trabajo del equipo de monitoreo del Minedu, que nos permite ahora compartir esta información con ustedes. Ahora bien, acabamos de ver pues el gráfico del cumplimiento del envío de los informes de implementación y como hemos observado, algunas instituciones todavía tienen pendiente remitir este documento a la instancia correspondiente. Por ello, para las instituciones educativas que aún no han reportado el informe de implementación, ¿no?, tanto a la DRE o a la UGEL en el caso de los CEDPRO, estos, como ya sabemos, deben ser presentados, ¿no?, de acuerdo al anexo 2, que corresponde al informe de implementación, y esto tiene que estar elaborado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.43 de la RBM 037. Sobre ello también es importante que la DRE o la UGEL verifique cuál es la condición de las instituciones que no han reportado a la fecha la información del informe de implementación, o en su defecto verificar si estas instituciones educativas se encuentran activas y comunicar al Minedu sobre su situación. Ahora bien, eso es para el caso de las instituciones que aún no han presentado su informe, ¿no? Pero sin embargo, así como hemos visto en el reporte, hay instituciones que ya han presentado su informe y es alto el número de cumplimiento. Entonces, ahora vamos a ver en qué casos se actualiza el informe de implementación. Y para ello, ¿no?, se debe de actualizar el informe de implementación en los casos en los que las instituciones educativas que reportaron el informe de implementación antes de la publicación de la RBM 037-2022 Minedu, o también el otro caso es si que las instituciones hayan reportado un servicio educativo distinto, ¿no?, al que actualmente están brindando. Es decir, hayan estado brindando el servicio educativo semipresencial o a distancia y ahora están brindando el servicio educativo presencial. En esos casos, pues, ahí las instituciones educativas deberán actualizar la información, ¿no? Porque como han visto, a la fecha del corte, y a través de los informes, registramos que las instituciones educativas vienen brindando el servicio educativo semipresencial. Entonces, si ya se han alineado la norma y han retornado al servicio educativo presencial, pues tendrán que actualizar la informe para también nosotros actualizar la información que tenemos de la institución educativa. Bien, entonces, ahora, ¿no?, en este punto, en este apartado, respecto a la gestión pedagógica, vamos a precisar pues algunas orientaciones a la gestión pedagógica con énfasis en la formación integral y el soporte socioemocional. Y para ello vamos a enfatizar en cuanto a la formación integral.
Es importante desarrollar las competencias técnicas y competencias para la empleabilidad. Por ejemplo, nuestros estudiantes durante toda su trayectoria formativa van adquiriendo conocimientos relacionados a la carrera que estudian y con estos conocimientos podrán desempeñarse en el mundo laboral, ¿no? Así como también otros componentes claves para que el futuro trabajador se relacione adecuadamente con el resto de las personas en el ámbito laboral, lo que va a permitir pues obtener la satisfacción personal, económica, social, profesional de los estudiantes. Además, también se deben considerar otras competencias vinculadas a la comunicación efectiva, también trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, autonomía, pensamiento crítico, ética, ¿no? Entre otras que pueden considerar la institución educativa. Todo ello para contribuir a que nuestros estudiantes obtengan una formación integral y que considere la dimensión personal, social y también la dimensión de los aprendizajes. En cuanto al acompañamiento socioafectivo y de soporte socioemocional de los estudiantes, debe ser según las necesidades de las dimensiones que hemos mencionado, tanto personal, social y de los aprendizajes. Hay algo muy importante que queremos compartir respecto a los estudios que se han realizado a la fecha, ¿no? Dan cuenta de la importancia de atender el componente socioemocional en la educación. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y Caribe, conocido como CEPAL, según sus siglas, recalca el gran desafío que resulta para la comunidad educativa preservar la salud, tanto psicológica como social y emocional de los estudiantes, precisando que el aprendizaje socioemocional es clave para contrarrestar las consecuencias generadas por la pandemia. Consecuencias pues que se han manifestado y aún sigue siendo un aspecto importante a considerar. En ese sentido, se cuenta con dos referentes o con dos documentos, dos documentos normativos importantes respecto a la necesidad de atender el aspecto socioemocional, ¿no?, durante la formación de los estudiantes. Uno de ellos tenemos a la Política Nacional de Educación Superior, técnico productivo, que refiere a la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales. Ello debido a que aún no es una prioridad en la formación que ofrecen las instituciones, a pesar de que guarda relación con el potencial impacto en el futuro laboral de los estudiantes. Asimismo, también tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que resalta la importancia de atender el bienestar socioemocional de los estudiantes, pues en ella se constituyen los valores y principios que conllevarán a la formación de la sociedad democrática y a que se desarrollen las capacidades de cada uno de nuestros estudiantes. En esa línea, pues, es necesario que las instituciones dirijan sus esfuerzos a brindar el acompañamiento socioemocional, ¿no?, a fin de minimizar el impacto de la pandemia sobre la salud emocional de los estudiantes. En el gráfico se muestran algunas de las afectaciones, ¿no?, correspondientes a la salud mental. Sabemos que hay más, pero ahora estamos viendo los casos de depresión y ansiedad reportados a nivel nacional y que incluye a nuestra población estudiantil. Los datos que se visualizan en el gráfico, en este gráfico, evidencian el incremento gradual, ¿no?, desarrollado desde el inicio de la pandemia y que corresponde a los casos de las atenciones realizadas en el país, siendo, miren, más alto el 2020. Pero incluso desde el año 2017
hasta la culminación del año 2022. Bueno, para ello la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afirma que quienes tienen estos padecimientos pueden verse afectados en sus actividades, por ejemplo, en las académicas. Por ello es importante establecer los mecanismos que se consideren pertinentes y oportunos para su identificación y derivación. Con ello se previene mayores riesgos que afecten la salud mental. Frente a este escenario, ¿no?, las instituciones educativas pueden gestionar con la autoridad del sector salud el acceso a los servicios correspondientes. Sobre ello, pues, queremos compartir con ustedes, ¿no?, un extracto de una publicación del Banco Mundial en el año 2021. El artículo corresponde a un estudio realizado acerca de la crisis en la educación técnica y profesional, donde nos señala que el 90% de los entrevistados informó que tuvieron que cerrar los centros de enseñanza y de formación técnica y profesional, como muchos de nuestras instituciones también fueron cerradas, ¿no? Este mismo documento refiere que los centros que continuaron brindando el servicio educativo se identificaron que no todos lograron alcanzar las habilidades prácticas establecidas, ¿no? Así también se vieron afectados sus procesos evaluativos y de certificación. Por ello, el estudio pues concluye que posiblemente esta generación de estudiantes no logre las competencias previstas y como consecuencia de ello tenga un impacto negativo en sus ingresos económicos. Ante esta situación, ¿no?, exhorta a tomar medidas que permitan contrarrestar las consecuencias negativas que trajo la pandemia en la formación de los estudiantes de educación técnica y profesional. Bien, esta información pues nos lleva a plantearnos acerca de los retos que tenemos actualmente en la educación superior tecnológica. Bien, entonces, por lo presentado o por lo expuesto, es importante también recordar nuestras responsabilidades respecto al cumplimiento de la norma técnica con la finalidad, pues, de asegurar las mejores condiciones para la formación integral de los estudiantes. Si bien, ¿no?, ya tanto la DRE, la UGEL y desde el Minedu venimos trabajando, entonces solamente señalar, ¿no?, que continuemos trabajando en forma coordinada, tanto la UGEL, la UDRE, el Minedu, las instituciones educativas, en las labores que nos corresponde a cada uno en las siguientes labores, ¿no? Como apreciamos en la siguiente lámina, ¿no?, una de las responsabilidades es de brindar la asistencia técnica desde la DRE a las instituciones públicas, siendo también una de las responsabilidades desde el Minedu. Asimismo, también continuar el monitoreo y realizar el seguimiento a las instituciones de la jurisdicción, verificando mediante ex post el cumplimiento del informe para la implementación del servicio educativo presentado de acuerdo con lo establecido en el presente documento. También, bueno, hemos hablado de las asistencias técnicas. Asimismo, informar al Minedu el tipo de servicio educativo que brindan las instituciones educativas. Como ven, esta es una de las responsabilidades de la DRE, mediante un trabajo articulado, informar al Minedu. Por ello, es importante que las instituciones educativas también, como parte de las responsabilidades, reporten a la DRE, ¿no?, la información que se les solicita en el marco de este documento normativo que estamos trabajando. Y dentro de ello está el informe de implementación. Asimismo, también hay coordinar y colaborar con las autoridades sanitarias
para generar sensibilización sobre los beneficios de la vacuna contra la COVID, ¿no? Y el otro que es muy importante y entre todos es gestionar ante las instancias regionales de salud acciones que coadyuven al soporte socioemocional. En esa línea, en atención a las responsabilidades, ¿no? O a la como parte de nuestra responsabilidad es gestionar acciones ante las instancias regionales, tanto de salud, ¿no? Para contribuir en brindar el soporte emocional a la comunidad educativa. Debemos también resaltar la importancia de realizar un trabajo articulado entre el sector salud, la DRE, la UGEL y las instituciones educativas para garantizar la calidad y la continuidad del servicio educativo, atendiendo siempre al estudiante desde esa mirada integral que requiere su formación. Ante todo lo expuesto, no debemos olvidar que de nuestra labor depende que los estudiantes accedan a una educación de calidad en cada uno en los niveles de responsabilidad que la ley establece. Muchas gracias por su atención, ¿no? Ahora el equipo que estamos acompañando esta tarde pasará a absolver algunas consultas que hayan registrado en el chat durante el desarrollo de esta presentación. Asimismo, también queremos recordarles que por favor aquellos participantes que aún no hayan registrado su asistencia, el link de la asistencia está siendo compartido en el chat de esta sala. Y les reiteramos que por favor hagan su respectivo registro. Como les había indicado, comparto con ustedes, ¿no? Si en caso, por falta de tiempo, no logramos responder a todas las consultas, a este correo pueden escribirnos, que es el correo gestionpedagógica@minedu.go.p. Victoria, por favor los invitamos a que se registren en la asistencia porque los registrados no reflejan lo realmente las personas que están en la sala. Y no puedo enviar mi correo de esta manera, ¿me podrían ustedes compartir la información, por favor? Sí, por favor. Aquellos que no pueden ingresar al link de asistencia, lo que pueden hacer es enviar un correo explicando que han sido asistentes, participantes a esta reunión, ¿no? Ahí colocando su nombre completo, su cargo y bueno, su correo electrónico, ¿no? Si es que han tenido algún inconveniente. Aquellos que sí pueden ingresar al chat, nos pueden hacer llegar vía chat, ¿no? Aquellos que sí pueden entrar al chat, pero que no pueden entrar al link de asistencia, hacernos llegar su nombre completo y su correo electrónico, por favor, para viabilizar y flexibilizar este proceso de asistencia. ¿Sí? Y por favor nos hacen llegar todos los inconvenientes que hayan podido tener también. Sí, asimismo también se está compartiendo una encuesta de satisfacción que es muy importante que también ustedes la completen, por favor. Bien, Victoria, acá tenemos una pregunta, pero es una pregunta bastante pedagógica, porque nos dice, este aspecto socioemocional se trata en charlas de soporte por profesionales a través de la jefatura de bienestar de los estudiantes. Sí, es dependiendo cómo ha organizado la institución educativa para atender estos casos. Si en su área de bienestar estudiantil han considerado o tienen también un área de que brindan la tutoría, ¿no? En esa área, dependiendo cómo ha organizado la institución educativa, es donde podrían coordinar también con el sector salud
si es que no cuentan con un psicólogo, ¿no? Como en algún momento me lo han hecho conocer, pueden gestionar con la parte del Ministerio de Salud, que tenemos, que se han convertido prácticamente en aliados y muchas instituciones las vienen realizando. Ok. Bien, tenemos otra pregunta acá del docente Jorge Peralta Silva, que nos pregunta, ¿las vacunas para los estudiantes, docentes y administrativos es obligatoria? Bueno, recientemente se ha aprobado la resolución 675, ¿no? En donde esta norma nos da bastantes pautas muy claras con respecto al tema de la vacunación, ¿no? Y tiene varias novedades, ¿no? Por ejemplo, se elimina la obligación de exigir el esquema de vacunación para el trabajo presencial. Ahí estaríamos hablando a nivel de docentes, ¿no? Además, se autoriza el trabajo presencial del personal de grupo de riesgo, ¿no? Estas son las grandes novedades de esta resolución ministerial 675 del 2022 MINSA, que fue aprobada el 3 de septiembre, recién, hace poco, hace unos días, ¿no? También esta norma emitida por el MINSA actualiza los días de aislamiento que debe tener el personal que ha sido diagnosticado con caso confirmado sospechoso, ¿no? De 7 a 10 días, según lo que establezca el MINSA. Y a partir de cumplido ese plazo de 7 a 10 días, el trabajador en este caso tiene que reincorporarse de manera inmediata, ¿no? Habiendo pasado este periodo, ¿no? Entonces, se elimina la obligación de contar con la aptitud para el trabajo emitida por el médico ocupacional. O sea, ya no hay ese certificado que diga, estás apto, no, simplemente pasa el tiempo de ese tiempo prudencial y se tiene que reincorporar inmediatamente. Solo se va a requerir que el alta médica emitida por el médico tratante sea revisada por temas ocupacionales si es que hay temas muy graves, ¿no? También se elimina la obligación del empleador de verificar que sus trabajadores estén vacunados, ¿no? Con la primera, segunda dosis o más dosis de refuerzo. O sea, como se puede ver, ya se flexibiliza el tema de la obligatoriedad de la vacunación, pero sí con ello el retorno a la presencialidad, ¿no? A nivel de los trabajadores. Y como sabemos, en el tema de los estudiantes también el acceso a la vacunación, si bien es cierto, hay un esquema que se debe cumplir de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad de cada, al rango de edades que se ha establecido a nivel del MINSA, esto no es de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, con esta norma queda ya respaldado que se pueda volver a la presencialidad de manera tranquila, se haya vacunado, no se haya vacunado, haya cumplido el esquema o no haya cumplido el esquema. Estas son las nuevas normas, ¿no? Que está emitiendo el MINSA y que van sacando. Asimismo, como ya les manifestó Victoria, la RM 108, ¿no? Ahí también se establece ya retiro opcional, ¿no? De la mascarilla para el uso de la mascarilla para los estudiantes. Para los docentes aún sigue siendo así de carácter obligatorio. A ver, sigamos con las preguntas. En una de las consultas preguntan, yo debo suponer que es respecto al registro de la asistencia. Ahí señalan si es el código modular debe ser de la institución o del docente. En este caso, correspondería al código modular de la institución educativa. Quieren que envíes el correo. Puedes poner en la pantalla, Victoria, quieren el correo de gestión pedagógica para que nos hagan las consultas. Aquí justo hay que tomar también aquí los datos de los participantes que nos están haciendo llegar por el chat. Sí, otro también están preguntando el número de la norma legal del MINSA. Sí, es la 675. La última norma que modifica todo esto que acabo de explicarles
es la resolución ministerial 675-2022/MINSA, que ha sido publicada en El Peruano el sábado 3 de septiembre. Creo que ya no hay más preguntas, Victoria. Bien, entonces, Acá hay una, a ver, una última dice, con respecto al trabajo remoto del docente, se indicó que un médico ocupacional evaluaría al docente que solicitó trabajo remoto, sin embargo, no se ejecuta. La norma de MINSA al respecto sigue vigente. Hace la pregunta. No, eso se ha flexibilizado justamente con esta normativa. Les invito a que lo lean con atención y puedan ahí establecer, porque como sabrán, esta norma que hace variantes en el tema del trabajo presencial está enfocado, ¿no?, al desarrollo del trabajo, al desarrollo ya laboral del docente como tal, ¿no? Entonces, ahí está bien establecido cómo debe ser ese procedimiento y cómo se tiene que coordinar en este caso con su empleador. bien. ¿Quiere que le compartamos El la norma? A ver, espérame. Igual voy a tomar, les estoy escribiendo aquí la norma, el número de la norma, que es la RBM 675. Aquí los estoy dejando también acá en las salas del chat. Esa es la norma. Ahí está en la sala del chat. Le he dejado el número de la norma. Ah, perdón, he puesto Minedu ya pues en automático, ¿no? Victoria, es resolución ministerial, Victoria. Resolución estoy en ministerial automático. 675. Sí, justo estaba. Y es Minsa, había puesto Sí. Minedu. Listo, ahí está, la correcta. Estoy enmarcada en la 037, que es RBM. Bien, estimados colegas, entonces visto que ya no hay más consultas, ¿no? Vamos a dar por ya concluido esta presentación. Están pidiendo de nuevo la asistencia técnica. Me voy a dejar prendida todavía la sala para que puedan ir registrando su asistencia a los que todavía no han podido completar. Sí, entonces voy a seguir la asistencia. Aquí está. Sí, ya las vuelvo a compartir. Perfecto, entonces otra vez agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, ¿no? Como saben, el equipo de gestión pedagógica siempre presente, y cualquier consulta que vaya a surgir de aquí en los próximos días pueden realizarlas a través del correo gestiónpedagógica@minedu.gov.p, que también se está compartiendo en el chat de esta sala. Muy buenas tardes a todos. Mi compañera Ediana, ¿deseas decir algo? Yo ya me despedí. Mi compañero Johnny. No, Victoria, todo muy bien. Muchas gracias También con agradecer todos. las facilidades. Sí, gracias, buenas tardes.